Buenas noches, Iglesia Transformación y Vida, querida familia. Es un gusto poder estar esta noche ya con cada uno de ustedes en esta mitad de semana ya, esta noche de mitad de semana. Y de verdad que es una alegría poder estar en el hogar de cada uno de ustedes y que juntos podamos seguir aprendiendo y seguir creciendo y madurando en este caminar con Dios, en este caminar con Cristo. Así que bienvenidos esta noche a esta charla de pastores. Y bueno, quiero dar un minutito al pastor Enrique para que nos dé un saludo. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Bueno, como dice el pastor David, es un gusto nuevamente estar con ustedes. De verdad nos alegramos, al menos al estar aquí conversando nos emocionamos, nos animamos de lo que en este momento deseamos compartir contigo, porque sabemos que Dios ha hablado a nuestras vidas. Pastor Juan, buenas noches. Igualmente, buenas noches, amados. Qué gozo estar con ustedes estudiando la palabra de Dios y aprendiendo cómo escuchar de Él. Amén. Gracias por ser discípulos de Jesucristo y reunir con nosotros esta noche. Amén. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a comenzar hoy esta charla, este tiempo de plática, ¿verdad? De interacción. De verdad que siempre lo decimos, aprendemos mucho de cada uno de los conceptos y las cosas que Dios va dando a nuestras vidas. Y bueno, el tema de esta noche es un tema muy interesante, de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Creo que como cristianos es algo que nos va a ayudar en nuestras próximas decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el tema justamente se trata de que un cristiano maduro, un cristiano que ha crecido, que ha avanzado, toma buenas decisiones. Amén. Toma buenas decisiones. Y esas buenas decisiones también son parte del propósito de Dios, ¿verdad? Amén. Tomar buenas decisiones es parte del propósito de Dios. Así que en esta noche ese es el tema de hoy. Y qué importante es tomar buenas decisiones, Wow. ¿verdad? Qué importante es tomar buenas decisiones. Cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de todas las cosas. Totalmente. Ya sea una buena decisión o una mala decisión. Puede beneficiar y puede bendecir de gran manera, o puede destruir todo lo que a lo mejor por años se construyó o se trabajó, se edificó. Como una decisión puede ser de gran bendición o puede ser de gran destrucción a nuestras vidas. Y yo creo que es un factor interesante, importante de poder analizarlo, entenderlo, madurar, crecer en esta área de nuestras vidas, porque definitivamente creo que muchos de los tropiezos y de las cosas que vienen a nuestra vida muchas veces son por nuestras malas decisiones. A veces le echamos la culpa a Dios, a veces le echamos la culpa al diablo, a veces le echamos la culpa al vecino, a mi esposa, a mi esposo, a los que están a nuestro alrededor. Pero realmente, muy en el fondo, gran parte de las cosas lamentables que vivimos en nuestra vida es por tomar malas decisiones. De la misma manera que las cosas que traen bendición, que son aciertos a nuestras vidas, pues también son causa de una buena decisión. Yo en estos días platicaba con mi esposa y le decía, fíjate cómo lo interesante de una decisión no es en sí como tal la decisión que tú tienes que considerar, sino el resultado, lo que va a venir después de la decisión. Y eso es lo que muchas veces no calculamos, no meditamos, no pensamos. Es decir, tomamos una decisión por lo que está sucediendo en el momento, en el instante, buena o mala. Ahorita vamos a ver diferentes situaciones por las cuales tomamos decisiones de esta manera, pero lejos de, o más bien lo que consideramos solo es la decisión sin mirar lo que va a venir después. Exacto. ¿Sí? Sin mirar lo que va a venir después. Y yo creo que eso es lo interesante de una decisión, de una buena o una mala decisión, es poder evaluar y verificar y pensar, analizar qué va a venir después de esa decisión.
¿verdad? ¿Qué va a Así venir es. después? Y entonces hay muchas cosas en este tema que, bueno, durante esta charla, durante esta noche queremos descubrir y que cada uno de ustedes, juntamente con nosotros, podamos crecer en este aspecto y que a partir de hoy podamos tomar decisiones más pensadas, más analizadas, pero también más dirigidas por Dios a través de su Espíritu Santo. Pastor Enrique, si gusta introducirnos en esto. Sí, ahora que estabas comentando sobre esas decisiones que se toman en base a ese momento que se está viviendo solamente y sin considerar lo que en el futuro puede traer como consecuencia, me recuerda mucho el juego del ajedrez. Yo no sé cuántos hayan jugado ajedrez, pero si nunca lo has hecho, te recomiendo que busques algunos libros de cómo jugar ajedrez. Es el juego más interesante que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque cada jugada determina el final de tu juego. Y es interesante porque precisamente en el ajedrez, cuando sientes que una pieza de tu ajedrez está amenazada, inmediatamente uno toma la decisión de protegerla y toma cualquier pieza, mueves y ¡pum!, tratando, pero a veces son carnadas del contrario, claro que sí. para ver cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces si tomamos una decisión de mover una pieza nada más por el momento de sentirnos como amenazados, entonces no nos damos cuenta que el haber movido una pieza así nos va a costar el juego completo. Llega un momento donde una mala jugada determina que perdamos el juego completo. Claro. Entonces, esto quiere decir también que una decisión sabia, equivocada, va a determinar el futuro de tu vida. O sea, una decisión sabia o equivocada va a determinar lo que decías, el futuro de tu vida. Así y es. creo que podría dejarte esta frase que es muy importante que la consideremos, y tú eres el resultado de tus propias decisiones. Yo soy el resultado de mis decisiones. Cada uno de lo que podemos ver en nuestro entorno, de lo que vivimos, no es otra cosa más lo que yo he decidido hacer. Así que yo solamente quiero dejarte este pasaje para que podamos entrar en esta materia. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Fíjate qué interesante palabra. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios ha diseñado un plan de vida para cada uno de nosotros. Dios ha planificado, Dios en el momento de habernos tomado como hijos, de habernos salvado, de habernos transformado, Él ya tenía un plan, ya tenía un diseño. Y entonces en ese diseño tenemos que nosotros conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Y si yo conozco el plan de Dios, el plano que Dios ha diseñado para mí, entonces mis decisiones van a ir enfocadas a eso, a que se cumpla el plan de Dios. O lo contrario, si yo no conozco el plan de Dios, entonces yo voy a tomar simplemente decisiones que me van a alejar del plan de Dios. Y cada vez voy a estar más lejos del plan de Dios sin conocer su plan. ¿Sí me explico? Es claro. Cuando construimos una casa, ¿verdad? El arquitecto pone un plano, ya está el plano, ya está allí, y ahora vienen los maestros albañiles a construir. Y si el maestro albañil no conoce el plano, claro, él va a empezar si no sabe interpretarlo. Además, si no sabe interpretarlo, exacto, ¿no? Claro. O en un momento, aquí está el plano, pero ¿y esto cómo, no? Y empieza a pegar tabiques por donde quiera, y entonces cada vez se va a ir alejando. Claro. El plano, el proyecto, todo el trabajo se va alejando, cada decisión se va alejando del proyecto original. Y se va complicando la situación, además, ¿sí? Porque pones una pared y al rato hay que quitarla porque ahí no iba, ¿no? Entonces no nada más no estás cumpliendo el plan o el propósito original, sino que además
lo estamos echando a perder, ¿no? Totalmente. Por eso la palabra de Dios dice que somos la obra maestra de Dios. Dios quiere en nosotros que podamos ser esa obra maestra. ¿Cómo? Cuando conocemos su plan. Y entonces cada decisión va enfocada a ese proyecto y a ese plan. Así es. Pastor Colosenses 1, para respaldar lo que está diciendo Pastor. Colosenses, y voy a invitar al esposo de la hermana Maggie ser el lector esta noche. Juan, hoy seré el lector oficial. Colosenses 1, versículo 9 a 10. Ok. Dice la palabra, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Amén. Yeah, entonces, cuando yo estaba escuchando al pastor, vino a mi mente, tenemos dos opciones. Número uno, planificar, diseñar nuestra propia casa o encontrar el plan del arquitecto de nuestra vida, Dios. Dios tiene sus planos para nosotros. Pero y si seguimos los planos de Él, obviamente dice, la palabra dice que tendremos una vida fructífera, tendremos Amén. Sabiduría, dirección, todo. Sí, amén. Sí estamos, pero el requisito, Romanos 8, quiero mencionar esto, Romanos 8, lector, por favor. Romanos 14. 8, 14. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Amén. son hijos de Dios. Esta Señor. es la clave. Así es. Si vamos a construir una vida dirigida por Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque no sabemos el futuro, no sabemos con respecto de mañana. Claro. Pero cuando planificamos nuestra vida con sentido común, oh boy, Así ¿quién es. sabe qué vamos a construir? Y tenemos que sacar un muro, tenemos que poner otro, o todo va a colapsar. Entonces, la clave a hacer decisiones correctas es ser guiado por el Espíritu Santo. Y tal vez yo vi esto hace muchos años, 1976. Yo encontré un buen maestro que nos enseñó cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Ya. Entre él y yo lo seguimos, lo que él nos enseñó. Y casi siempre no fallamos, no nos equivocamos en decisiones grandes, en cosas pequeñas Claro, sí. sí. Pero aprendemos por las decisiones pequeñas Yeah. Claro. cómo hacer las decisiones grandes Ya. sin equivocarnos en una manera muy grande. Claro. Y es que eso es interesante, pastor, porque a veces pensamos que tomar buenas decisiones o malas decisiones solo son para aquellas cosas importantes. Con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, si me compro este carro o el otro, o si me mudo de ciudad o no. Pero finalmente nuestra vida es una vida en una constante decisión. Totalmente. Constante. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, despertar a cierta hora, Sí. desayunar algo o no, Sí. vestirte de una forma o no. Es decir, todo lo que vivimos Sí. es con base a Sí, decisiones. planificar tu día. Exactamente. Y es ahí donde menos atención le estamos poniendo. O sea, estamos esperando como el punto de llegar a una decisión grande, pero estamos dejando al aire todas esas pequeñas decisiones que van a construir Ajá. una vida recta y correcta Ajá. delante de Dios, ¿no? Sí. A mí me llama la atención la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque Así justamente es. Ahí está. es esa clave de Ajá. poder conocer el diseño que Dios tiene para nuestra Así vida. es. De lo contrario, pues vamos a tomar decisiones conforme a nuestro criterio, a Claro. nuestros propios planes. Pero la palabra dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura
es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así es. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si lo tomamos como al principio mencionabas en este ejemplo de una construcción, finalmente Dios es nuestro arquitecto. Así es, totalmente. Dios es el que nos va a ir diciendo qué y cómo hacer. Así a mí me es. llama la atención porque ahora que en casa están construyendo el segundo piso, yo veo cómo la arquitecta ha tenido que redireccionar en algunos puntos Sí. a los albañiles, Sí. a los Sí. maestros. Sí. Y es increíble porque de repente el maestro dice, no, es que pusimos esto así porque esto y esto y esto. Y él tiene su concepto, Sí. su idea de por qué lo hizo. Sí. Y ella llega diciendo, ¿sabes qué? No, Sí. quítame eso, arréglame esto, porque lo vamos a hacer de esta manera, porque esa es la manera correcta, por las medidas, por el Sí. tamaño, por el peso, por esto. O sea, ella considera muchas otras cosas más Claro, que el albañil no lo hace. claro. Y eso es lo que justamente Dios hace en nuestra vida. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo, es el que nos va guiando en ese diseño, en esa construcción en Sí. nuestra vida. Y que finalmente, como dice aquí, nos enseña que es verdad, nos hace ver lo que estamos haciendo mal, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Es decir, Dios usa la palabra para prepararnos, para capacitarnos, para hacer toda buena obra. Yo creo que si queremos partir desde un punto clave de cómo yo puedo tomar buenas decisiones, creo que finalmente una de las respuestas sería ir a la palabra, Claro. conocer la palabra para conocer el diseño del arquitecto, conocer el diseño de Dios, ser guiados por el Espíritu y entonces tú y yo podemos empezar a tomar mejores y buenas decisiones. Sí, hablando de construcción, yo recuerdo que en casa, pues al inicio, pues tú sabes, la economía de las familias, los hijos, papá ganando poco, en fin, entonces era como pues la necesidad de tener una casa, de construir una casa. Y lo que se hacía normalmente, y de hecho hay muchas casas Así así, es. muchas casas así, en la medida de sus posibilidades, van haciendo un cuartito. Y hacen un cuartito aquí, porque es para lo que tienen. Y después, bueno, ¿el baño dónde? Pues pónganlo allá afuera, porque aquí pues solo es para el baño, digo la recámara. El baño pues allá afuera. Y luego pues tienen un poco más de dinero y bueno, hagamos otro cuartito aquí, otra recámara acá. Y después, bueno, pues hagamos esto otro aquí. Y al final nos damos cuenta que en un gran terreno solo había un cuartito aquí, otro cuartito allá, otro, pero no tenía una funcionalidad, Así es. algo planificado, algo diseñado. Todo era sin forma y no útil, no práctico. ¿Y eso a qué se debe? Que se van tomando decisiones en base a lo que en ese momento se presenta. Nada más. Sí, la necesidad, Así es, ¿no? por la necesidad. cubrir la necesidad. Pero si hubiera un proyecto desde un principio, aunque no se tuvieran los recursos necesarios, pero ya hay una estructura, entonces cada tabique que se va pegando, al final de los años, ya no se tendría un cuartito aquí, otro acá y otro allá, sino ya se tendría todo un edificio de una manera, con un diseño, con una arquitectura. Pero el problema es que muchas veces nosotros decimos, bueno, la palabra de Dios, y lo que acabas de leer, este pasaje es vital realmente para la toma de decisiones. Pero muchas decisiones que se toman son equivocadas porque, por un lado, no se toma en consideración la palabra. No se toma la consideración de la guianza del Espíritu Santo. No se toma la consideración de que Dios tiene un proyecto, un plan para mi vida. No lo conozco, no sé qué es lo que Dios quiera de mí, quién sabe. Y entonces voy decidiendo en base a las circunstancias y voy decidiendo incluso hasta en la parte emocional. Y esa es otra área que podríamos tocar. Así es. Yo decido en base a la parte emocional y el ser humano es emocional, simple y sencillamente. Reacciona de una manera natural bajo su estado emocional. Si se siente triste,
toma una decisión de esa manera. Si se siente alegre, toma en esa manera la decisión. Si está abrumado, está con mucha presión, toma decisiones en base a eso. Y incluso yo he escuchado cómo algunas personas dicen que él toma decisiones en base a lo que su corazón le dicte. Pero esa parte es muy riesgosa, porque si tu estado emocional es conflictivo en tu corazón, mira que vas a tomar decisiones bien equivocadas y que aún tú puedas pensar que estás en lo correcto. Siento en mi corazón esto y esto es lo que voy a hacer. No, mira lo que la palabra de Dios dice, Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces no te puedes confiar de tus emociones, claro, de lo que hay dentro de nosotros. Porque allí va a haber una situación donde puedes cometer decisiones equivocadas. Claro. Por ejemplo, los jóvenes en un estado emocional X, viviendo, no sé, ciertas circunstancias, queriendo tomar una decisión con quién casarse. Ups, es peligroso. Porque seguramente va a tomar una mala decisión en base a que solo se esté moviendo por sus emociones, por lo que en ese momento está sintiendo, ¿no? ¿Cuántas veces hay un enamoramiento de la persona y en ese enamoramiento, sin valorar toda una serie de cosas, un plan de Dios en tu vida, un futuro de lo que puedes el día de mañana hacer o tener, simplemente no se evalúa todo aquello y llega un punto donde la decisión que tomas solo está basada en un enamoramiento. Y tú sabes que el enamoramiento pasa en un año, 3 meses y se acabó. Y entonces viene la gran verdad. Ajá. Y dices, ups, ¿por qué me casé con fulano de tal o con X mujer? Una mala decisión. Claro. De ahí vienen tantos divorcios que hoy día tenemos, por una mala decisión, simplemente movidos por nuestras emociones, por lo que sentimos en ese momento. Pero no somos guiados de la palabra. Así es. El problema es que hay muchas voces. Ah, correcto. A la voz del diablo, a la voz de la carne, así es, correcto, y a la voz del Espíritu Santo. Ajá, amén. Entonces, para ser guiado por el Espíritu Santo, tenemos que aprender la diferencia entre mi propia mente, mi carne, el diablo, sí, el mundo, la voz del mundo, ajá, y la voz del Espíritu Santo, porque amén, Él vive en nosotros. sí, Él nos da la capacidad de ser guiado por Él. Por ejemplo, Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, el Espíritu Santo, Él está escuchando al arquitecto en el cielo. Exactamente, cabal. Donde poner el bloque y todos los tubos y todo. Exactamente. Pero a veces estamos escuchando la voz de un extranjero afuera. Yeah. En vez de enfocar o escuchar cuidadosamente bien, porque sabemos que la voz del Espíritu Santo es muy baja. Claro. ¿Cierto? Sí. Él no grita a nosotros. Yeah. Entonces tenemos que aprender cómo escuchar la voz baja del Espíritu Santo. Sí. Así es. Y es que es interesante cómo finalmente las emociones, sí, los sentimientos, las voces que hay a nuestro alrededor, sí, definitivamente influyen en gran manera en nuestras decisiones, ¿no? Sí. Y eso es bien evidente porque a veces nosotros mismos caemos en ese juego, en esa dinámica, en esa trampa, que cuando ya tomamos la decisión, después reaccionamos y decimos, uy, no debí haber hecho eso, sí, no debí de haber reaccionado de esta manera, no debí de haber dicho esto, pero bueno, nos ganó ese sentimiento, esa carne, esas voces que hay a nuestro alrededor. A mí me llama mucho la atención la historia de Jonás, ¿no? Un hombre que finalmente era un hombre de Dios, era un profeta de Dios,
pero guiado muchas veces por sus emociones, por sus impulsos, Sí. ¿no? Y a mí me llama la atención por qué no quiso obedecer Jonás a Dios. ¿Por qué cuando Dios le dio una instrucción a Jonás de ir a Nínive y dar el mensaje que tenían para Nínive, por qué Jonás dijo no? Sí, tomó una Y a decisión. veces es como esa parte de, bueno, es que es desobediente. Bueno, en parte sí, era por tal vez desobediencia, pero finalmente, capítulos más adelante, él mismo declara, cuando Dios perdona a Nínive y le da una oportunidad más a Nínive, y entonces eso enfurece a Jonás, y dice, y Jonás le reclama a Dios y le dice, justo por eso no quería ir a Nínive. Porque ya sabía que los ibas a perdonar, que eres grande en misericordia, y mira, prácticamente nomás me hiciste a dar la vuelta en balde. Y bueno, él reaccionó por ese sentimiento, por esa sensación en su corazón, por ese sentimiento, por ese emocionalismo, por eso que él tenía dentro de él. Y su mala decisión fue desviarse, no ir a Nínive, ¿no? No ir a Nínive. Y bueno, el problema de esa reacción fue lo que le costó a Jonás. O sea, el trato Claro. que Dios tuvo con Jonás Sí. fue fuerte. Entonces vemos como una mala decisión Sí. tomada por nuestros impulsos, Sí. por nuestras emociones, Sí. por lo que dicta el corazón, Sí. por escuchar lo que hay a nuestro alrededor, finalmente va a traer una destrucción a nuestra vida, una tragedia a nuestra vida, Claro. una tormenta a nuestra vida, Sí. que si hubiéramos sido sensibles y hubiéramos escuchado la voz de Dios, la voz del Espíritu, y hubiéramos... Yo cuando leo esta historia digo, ¿cuánto no se hubiera ahorrado Jonás? Claro. Si solamente se hubiera levantado de ese lugar, hubiera ido a Nínive, Claro. hubiera hecho lo que le mandaron y hubiera regresado sin ningún problema. Sí, hay dos cosas que quisiera comentar sobre esto que estás diciendo. Y una de ellas es lo que el pastor Juan mencionaba, igual lo mismo que tú estás comentando, van en el mismo sentido. Una, ¿cuántas voces? Que eso de verdad es impresionante, que influyen en nuestra toma de decisiones. Y oímos más las otras voces, creemos más a esas otras voces que a la palabra, que al Espíritu Santo. Porque esas otras voces parecieran como una gran verdad y parecieran que eso es lo mejor. Serpiente en el jardín con Eva. Ajá, cabal, exactamente. Entonces, esas voces, mira, no, tú haces esto, así, tú acá, tú allá, y ya les planifican la vida. Ya es como, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y ya esto es lo que vas a hacer. Y la gente hace ese tipo de cosas. Y eso al final no solo trae frustración, sino fracaso. Ese es por un lado de esas voces. Y por el otro lado, las intenciones que hay en el corazón de las personas que escuchamos, porque esas intenciones del corazón de esas personas, de esas voces que están hablando, a veces son intenciones con una intención equivocada, es decir, a veces como el poder hacer algo solo, incluso hasta para dañar a la persona. Entonces, eso es importante de aterrizar, y para una decisión tenemos, como hemos dicho, escuchar la voz de Dios, conocer el plan de Dios, escuchar al Espíritu Santo, y siempre que escuchemos otra voz, aunque pareciera que viene de Dios, y aunque pareciera que hasta en algún momento pudiera venir de un siervo de Dios, pero si eso que está diciendo no está sustentado en la palabra, Así es. fuera. Y la otra parte que mencionabas, hablabas de Jonás y esa decisión en la convicción que había en su corazón, de lo que él sentía y él creía, pues sí, por eso no quería ir a Nínive, ¿no? Y recuerdo a Saulo, y Saulo me llama mucho la atención porque dice la palabra en Hechos 8:1, que realmente Saulo estaba convencido, o sea, era una convicción real, genuina, de perseguir y matar cristianos era lo correcto. Así es. Dice que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo, Hechos 8:1, en el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria.
Y Hechos 9, 1 y 2 dice, mientras tanto, Saúl pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí, es decir, a los cristianos. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Esa decisión que Saulo estaba tomando era una decisión que estaba basada en sus convicciones. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Por esa parte religiosa que había en él y que no estaba siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, eso es un riesgo. A veces toman decisiones y decir, esto que voy a hacer es lo correcto. Yo lo veo, yo lo siento, yo pienso que así es. Pero la pregunta es, ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Ya lo corroboraste a través de la palabra? ¿Ya sabes que esa decisión va en el diseño de Dios de tu vida? ¿O solo estás decidiendo porque lo sientes, porque has oído una voz o porque piensas que es lo mejor como Saulo lo creía? Así es. A mí, yo no sé si ustedes recuerden la historia de Ananías y Zafira. Y me gustaría leer algunos versículos. Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Fíjense qué declaración. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Ellos empezaron a escuchar la voz del enemigo, la voz de Satanás, lejos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión, dice, así es. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Claro. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y finalmente viene la consecuencia. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, su esposa, sin saber lo que había pasado, Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ella contestó, sí, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Bueno, finalmente muere también su esposa. Pero rescatamos finalmente parte de lo que estamos hablando. Decisiones tomadas por escuchar otras voces. Malas decisiones por escuchar la voz del diablo, la voz del enemigo, de nuestra misma carne, de nuestros deseos, de nuestra placer, más que escuchar la voz de Dios. Y es que finalmente, ¿por qué escuchamos más estas voces que la de Dios? Pues porque obviamente el enemigo va a envolver todo de tal manera que sea algo más placentero para nosotros, ¿no? Que sea algo más atractivo para nosotros. Y finalmente, con el afán de satisfacer nuestra carne, pues obviamente vamos a inclinarnos hacia estas malas decisiones por no escuchar la voz de Dios, ¿no? Parte del problema, sabemos que tenemos 5 sentidos. Visto, oír, oler, tocar y ¿qué es la otra? Gustar. Gustar, ya. Pero ahora tenemos una 6th sentido, escuchar la voz de Dios. Es como un hombre que puede ver hasta pierde su vista. Entonces, él tiene que desarrollar un sentido diferente de tocar. Es igual con la voz de Dios. Cuando comenzamos como cristianos, somos guiados por los 5 sentidos. Yeah. Tenemos que aprender cómo ser sensible a la voz de Dios. Es otra cosa. Yo estoy pensando,
tal vez como una hermana de iglesia que se acerca al pastor diciendo, pastor, Dios ha hablado a mí. La hermana María va a ser mi esposa. Él dice, Pedro, tú tienes ya una esposa allá. No es posible que ella puede ser su novia. Porque la palabra de Dios dice, tenemos que fundar, número uno, nuestras decisiones en la palabra de Dios. Y después ser guiado por el Espíritu Santo es otra cosa. Así es. Sí, no, y yo creo que lo que mencionabas de Ananías y Zafira es clave porque seguro que en ese momento ellos pensaban que era la mejor decisión. Claro. Y no era la mejor El decisión. negocio de su vida. Sí. O sea, iba a ser el negocio de su vida. Sí, era la mejor decisión. Claro. Y aquí entra este punto interesante para la toma de decisiones, mis prioridades. Así es. ¿Me explico? Para Ananías y Zafira había una prioridad. Y esa prioridad era, bueno, vamos a dar una parte. Claro. Pero nuestra prioridad es que nosotros nos quedemos con el dinero. Sí, con el dinero. Vamos a dar una parte, sí, pero nuestra prioridad es nosotros. Así es. Y ese punto es importante porque eso va a determinar nuestras decisiones. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y según la Biblia, nos da un esquema completo de cuáles son y deben ser las prioridades de los hijos de Dios, de los cristianos, de los hombres, de las mujeres que conocen a Dios. Y es claro porque la palabra de Dios nos habla precisamente que todas las cosas que nosotros podamos hacer, nuestra prioridad debe de ser Dios. En este caso, Ananías y Zafira, su prioridad no era Dios. Ellos quisieron hacer algo similar a lo que los demás hacían, pero los otros que sí estaban haciéndolo tal cual su corazón y el Espíritu Santo los guiaba, era llevar y entregarlo todo. Su prioridad era Dios, era la obra, aquí está todo. Ananías, su prioridad no era Dios. Entonces, si nuestra prioridad no es Dios, definitivamente todas las cosas que vayamos a hacer van a ir en un sentido equivocado. Y Gálatas capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros vamos a guiarnos en base a las prioridades que tenemos. ¿Cuál es mi prioridad? Por eso de allí las decisiones, hasta para servir a Dios, para poder entregar nuestra vida a Dios, para consagrarnos, para poder desarrollar un ministerio, es decir, para entregar en totalidad nuestra vida a Dios, hay 1000 reservas. ¿Por qué? ¿Por qué hay 1000 reservas? ¿Por qué mis decisiones no van encausadas a un entregarlo todo a Dios? Porque no es mi prioridad. ¿Sí me explico? ¿Cuál es mi prioridad? Mi trabajo, mi casa, mi esposa, mis hijos y todo lo demás. Cuando el Señor dice que si queremos seguirle tenemos que dejar todo eso, porque Él es nuestra prioridad. En base a que cuando tomamos decisiones en base a que Él sea nuestra prioridad, es decir, el poderle honrar, el poderle agradar, el poder estar, ya después todo lo demás viene por añadidura, porque Él va a suplir, Él va a bendecir, Él va a hacer toda una serie de cosas, pero cambiamos las prioridades. Entonces, eso es lo que nos hace batallar en tomar decisiones equivocadas. Yo quiero mencionar Deuteronomio 8, versículos 2 a 3. Porque vino a mi mente algo que para respaldar lo que está diciendo pastor. Porque hay mucha gente que no están buscando la voz de Dios. Encontramos la razón. Sí. Deuteronomio 8, 2 y 3 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí,
te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Cada palabra. Entonces vino a mi mente, a través de lo que dijo Pastor, que hay mucha gente buscando la bendición de Dios en vez de buscar la voz de Dios. Exactamente. En el desierto estaban buscando la tierra prometida, estaban buscando comida, estaban buscando agua. Así es. En vez de buscar la voz de Dios. Cuando buscamos la voz de Dios en todo, en mis finanzas, en mi familia, en mi educación, en todo. Y lo que dijo Pastor David, cada día está lleno de decisiones, pero está llena de oportunidades de escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces tenemos una página con una línea. Cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas, si hago esto, esto va a suceder. Qué bueno, malo, no. Entonces, no debemos vivir de esta manera. Es racionar nuestras decisiones en vez de buscar la voz de Dios. Es otra cosa. Vivimos por cada palabra, en cada situación, cada día. Así es. Entonces creo que podemos ir hasta este punto entendiendo que para yo poder tomar decisiones, buenas decisiones en mi vida, como hijos de Dios, tenemos finalmente que conocer el proyecto de Dios para nuestras vidas. Así es, totalmente. ¿No? Si no hay un proyecto a futuro, si no hay un proyecto de vida, no hay decisiones. Es decir, vamos picando de aquí, de allá, sin involucrarnos en nada. Pero cuando hay un proyecto de parte de Dios para nuestra vida, cuando yo tengo clara la visión de Dios en mi vida, entonces mis decisiones empiezan a construir ese propósito, ese proyecto de parte de Dios para nuestra vida. Claro. Fíjate que ahorita que dices esto me hace recordar cómo Dios, cuando yo tenía unos 17, 18 años de edad, Dios me mostró, habló a mi corazón lo que en alguna etapa de mi vida Dios iba a hacer conmigo en el sentido de poder ser un ministro, de poder servirle e incluso de tiempo completo. Es decir, yo lo he dicho en algunas ocasiones a la iglesia, que el hacer lo que hoy estoy haciendo, para mí nunca fue extraño. Nunca fue así como, wow, esto no lo tenía contemplado en mi vida. Fue como de repente surgió y como que ahora estoy siendo pastor. No, es decir, yo tenía 17, 18 años cuando Dios habló a mi corazón en un llamado para servir. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo ya tenía un proyecto de vida. Es decir, yo sabía qué era lo que iba a terminar haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cada decisión que yo fui tomando, cada acción que fui yo tomando, iba enfocada a lo que yo sabía que tenía que llegar a ser. Claro. Entonces, desde allí el proceso de preparación, el proceso de servir, el poder desarrollar diferentes ministerios, de estar fue algo muy curioso. Siempre tuve la oportunidad de estar cerca de los pastores donde yo serví. Siempre tuve la oportunidad de estar cerca de los pastores. Entonces yo aprendí mucho de ellos. Ellos me dieron la oportunidad de desarrollar muchos ministerios y para mí mi prioridad era la iglesia, era la obra. Mi prioridad era servir a Dios, a pesar de que nosotros teníamos, como te he dicho muchas veces, un negocio, un trabajo en la iglesia, en la parte secular, para sostener mi familia, pero mi prioridad era esa y yo sabía a dónde iba a llegar. Entonces, ¿quiere decir que sí se puede conocer un proyecto de Dios? Claro. ¿Dios puede hablar a tu corazón para saber qué es lo que Dios quiere para tu futuro? Claro, porque yo lo experimenté y digo, yo no soy la excepción, ni soy alguien fuera de lo normal. Creo que esto se puede dar en todos, pero necesitamos verdaderamente escuchar la voz de Dios para que podamos saber qué proyecto Dios tiene para mi vida. Y entonces de allí voy empezando a tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser sabias. Mira, hay un proverbio bien hermoso
capítulo 4, versículo 11, que eso sustenta lo que les estoy diciendo. Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Proverbios 4, 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Entonces, sé que no soy perfecto, pero cuando tú conoces el proyecto de Dios y tú empiezas a ser dócil a la voz de Dios, Él te va a guiar. Por aquí, Enrique, por aquí no, por aquí allá. Y bueno, y aunque pareciera que algo que estás tomando como una decisión no es lo que tú quieres, pero si sabes que estás caminando en el proyecto de Dios, al final te das cuenta y dices, esto era lo que Dios quería para mi vida. Entonces, lo que hoy vivo, para mí era como ahora ver el cumplimiento de lo que, siendo muy joven, Dios habló a mi corazón. Y eso se construye, porque no llegó a los 10 años, 15 años, 20 años después de... No, yo tenía 40 años de vida cuando yo durante todo ese proceso estuve sirviendo e involucrado dentro de la obra, al punto donde llegó el llamado. Tenía yo 40 años de edad, llega el llamado de tiempo completo al ministerio, pero ya había construido muchos años atrás de muchas cosas encauzado a esto. Así es. Yo quiero mencionar esto también, que hace tal vez 30 años en los Estados Unidos comenzamos a escuchar ideas de liderazgo, diciendo, tú debes tener un plan de 10 años y tener un plan de 5 años. Ajá. Y que es su plan de 1 año, que es su plan de 6 meses, que es su plan por un mes. Ajá. Debes decidir hacer decisiones basadas en 10 años, pero me confundí. Entonces escuché un pastor fabuloso, excelente, que dijo, no tengo un plan de 10 años, no tengo un plan de 5 años, yo tengo un plan de hoy. Ya. Sí, así es. Aunque sabemos el reto, sabemos el reto, pero para llegar al reto es obedecer Dios diario. Así es, correcto. Y para llegar en 10 años es 1,000,000 de decisiones correctas. Pero son pequeñas, no son grandes. Es el ir construyendo algo con base en... Por eso es interesante mirar esto, que finalmente es todas nuestras decisiones contribuyen a eso. Porque si yo estoy esperando aquel plan, aquel proyecto, aquel propósito que no sé cuándo va a llegar para tomar una buena decisión, pues tal vez nunca va a llegar. Porque yo lo tengo que ir construyendo con base a las decisiones que diariamente estoy tomando. Con base a las decisiones que todos los días estoy tomando de mi diario vivir, y entonces eso va construyendo. Sin esas decisiones no podemos llegar al propósito, ¿cierto? Creo que es entendible esto. Me llama la atención la vida de Josué, cómo en la palabra Dios tenía un propósito y un proyecto para él bien interesante, bien definido. Desde que nace. Claro. Y cómo todo fue contribuyendo exacto. Porque finalmente, si Josué se hubiera quedado esperando en una piedrita ahí hasta que Dios lo llamara y tomara la decisión de servirle, yo creo que nunca hubiera sucedido lo que sucedió con Josué. ¿Qué sucedió en la vida de Josué? Josué fue construyendo. Así es. Una vida junto a Moisés. Y fue experimentando muchas cosas y fue tomando muchas decisiones durante su vida, durante esos 40 años en el desierto. Así es. Para que al final, cuando muere Moisés, Dios le dice a Josué, ahora es tu turno. Exactamente. Y entonces Josué sabía el propósito que Dios tenía en su vida, sabía el proyecto que Dios tenía y lo fue construyendo. Todos los días lo fue construyendo a través de las decisiones que él tomaba. Así es. Al punto que cuando muere Moisés, Josué estaba listo. Claro. Lo único que necesitaba era el empujón de Dios para comenzar esta nueva etapa y para cumplir el propósito de Dios. Sí. No, y ahí está la respuesta. ¿Por qué no Aarón? Cuando podía haber sido en algún momento Aarón. Claro. O alguno otro. Ajá. Que a lo mejor con posibilidades visuales, pero no en el corazón de Dios. Así es. Hay una cita interesante en Lucas 2. Como niño, Jesús estuvo
vivía con sus papás. Y leímos Lucas 2, versículos 51 y 52. Dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Es lo que él hizo por 30 años. No leímos nada con respecto de ningún milagro en sus primeros 30 años. ¿Qué estaba haciendo él? Aprendiendo. Así es. Cómo escuchar la voz de Dios. Exacto. Cómo seguir la voz de Dios día tras día, construyendo su ministerio. A veces la gente piensa, un ministerio llega, ¡pum! Sí. Grande, No. de los cielos. Sí, de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente. Así como, pero llega después de 30 años Así de es. obedecer a Dios en el desierto de Exactamente. aislación, Así donde no somos famosos. Sí. Estamos aprendiendo cómo vivir día tras día, escuchando la voz en cosas pequeñas, la voz de Dios sencilla. Así es. Y es que eso creo que es interesante de entender. Finalmente, cuando nosotros pensamos en un proyecto de Dios para nuestra vida o en obedecer a Dios de lo que nos dice en su palabra o hacerle caso y tomar decisiones conforme a la palabra, finalmente terminamos visualizándolo hacia nosotros, hacia qué beneficio voy a obtener, qué voy a lograr de esto, qué voy a sacar de aquí. Pero finalmente seguimos pensando que la vida se trata de nosotros. Sí. Cuando lo que la palabra nos enseña es poder cumplir el propósito de Dios, pero en un trabajo en conjunto con Él, extendiendo el reino de Dios. Decía Pablo, somos colaboradores de Dios, es decir, trabajamos juntos, cumpliendo estos propósitos, y finalmente es para el extendimiento del reino de los cielos en esta tierra. Entonces yo tengo que empezar a visualizar que finalmente tomar buenas decisiones, tomar decisiones correctas, obedecer a Dios en su palabra, conocer el propósito que Dios tiene para mi vida, tal vez no sea para lograr lo que yo quiero, sino para lograr el propósito de Dios que pone en mi vida para extender el reino de los cielos en esta tierra, que fue justamente lo que pasó con Josué. Él tenía un propósito en Josué para colaborar con él, trabajar con él para mover al pueblo, meter al pueblo a la tierra prometida. Entonces, finalmente, cuando nosotros vamos construyendo una vida a través de nuestras decisiones, a través de la palabra de Dios, finalmente tenemos que entender que tenemos y vamos a cumplir ciertamente el propósito de Dios, pero que ese propósito no va a ser nada más como, bueno, el que tú seas buena persona, el que tengas un bonito matrimonio, el que tengas a hijos educados. No, va a ser un propósito, va a ser un proyecto que vamos a trabajar en colaboración con Dios para el extendimiento de su reino, ¿no? Sí. Juan 10, 27, o tal vez 26 hasta 27. Juan 10, 26. Dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas escuchan a la voz del pastor. Amén. Pero hay muchos cabros que prefieren hacer su propia voluntad. Entonces tenemos que hacer una decisión, que soy una oveja o cabro. ¿Qué hago? Si yo quiero escuchar la voz de Dios y Él quiere enviarme a su diseño y escucho cuidadosamente bien, Él será mi pastor, Él me cuida, gloria. Él provee a su redil. Gloria a Dios. Así es. Sí, y es que, como bien dice, la oveja obedece. Así es. Y la cabra es rebelde, es hacer lo que ella quiere, ¿no? Brinca las cercas, ¿no? Y esa parte es interesante porque debe de caernos, ahora sí que el chip, la revelación de lo que decías, ¿no? Es que todavía no entendemos que todo esto, desde el momento en que Dios nos toma como hijos, somos salvos, somos transformados, Él tiene ese proyecto de vida para nosotros. Y creemos, y ese es el gran error, y a lo mejor por eso nos resistimos a entrar al proyecto de Dios. Es decir,
queremos seguir caminando en nuestro proyecto. Y queremos hacer lo que nosotros queramos porque pensamos que al hacer eso trae una satisfacción personal. Es decir, yo voy a ser feliz y voy a ser contento y voy a estar muy bien si yo hago lo que me complace, lo que me alegra, lo que me satisface, lo que yo quiero. Pero aquí hay algo muy interesante que al menos yo lo he descubierto en este proceso. Es que cuando entramos en el proyecto de Dios, eso no quiere decir que lo que nosotros vamos a hacer o obedecer o tomar decisiones para que se cumpla el proyecto de Dios en mi vida, eso me va a traer frustración o eso me va a traer inconformidad o eso va a romper con mis sueños o no me va a hacer feliz o no me voy a sentir pleno, qué sé yo, ¿sí me explico? Es decir, como el proyecto de Dios es ajeno a mi proyecto. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, yo no quiero el proyecto de Dios porque pensamos que el proyecto de Dios va a afectar nuestra vida. Claro. ¿No? Y yo quiero esto. Mis intereses. Mis intereses. Yo quiero lograr esto, hacer esto, Claro. esto aquí, sentirme pleno y sentirme realizado y una serie de cosas, ¿no? Pero algo que yo he experimentado y yo lo compartí hace poco, este sentir de mi corazón, es que cuando Dios tiene un proyecto para nosotros, nos olvidamos que Él es un buen padre y que Él nos ama y que somos sus hijos. Y dice la palabra que Él solo tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, yo lo que puedo ver es que cuando Dios habló a mi corazón para hacer en el llamado de lo que yo estoy haciendo, yo puedo decir que lo que hoy hago, a mí me hace un hombre feliz, Claro. pleno, satisfecho, contento. Es decir, cumple con todo y más de mis expectativas. ¿Me explico? Es decir, yo si no estuviera haciendo esto, yo sería un hombre infeliz. Literal. Porque el hombre cuando busca su felicidad o sus metas, sus objetivos, llega al punto de ser infeliz. Hay un vacío que no lo puede llenar con nada. Así es. Pero cuando uno cumple el proyecto de Dios, entonces yo, por ejemplo, predicar, enseñar, compartir, ministrar, estar, es mi vida. Es mi anhelo, es mi gozo, es mi paz, es mi plenitud. Entonces yo digo, Dios, gracias por haber puesto en mi vida ese proyecto de vida. Así es. Mateo 7, tal vez para terminar, Mateo 7, versículos 24 hasta 27. Dice, todo el que el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Hay muchos cristianos que piensan que están construyendo su casa sobre la roca. Así es. Porque tienen una cruz en cada cuarto. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegan a la iglesia. Tienen su Biblia aquí. Así es. Entonces, si les piden o pedimos, ¿estás construyendo su casa sobre la roca? Oh, sí, pastor, amo mucho a Dios, que es la roca. Y siempre ellos van a decir, la roca es Jesucristo. No es así. Jesús nos enseñó en versículo 24, ¿qué es, David, lector? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Número 1 es escuchar la voz de Dios. Número 2 es obedecer la voz. Claro. Pero hay muchos construyendo su casa sobre la arena. De construir mi casa con respecto de mis deseos, Así mis anhelos, mis intenciones, mi mente brillante, en vez de cada día tengo que escuchar la voz de Dios en Así todo. es. Y es que finalmente es esa mentalidad o más bien cambiar esa mentalidad de que nuestras decisiones, o más bien, ¿cómo poder explicar esto? Finalmente nuestras decisiones terrenales en lo material, pues son efímeras,
son volátiles, viene la tormenta y se lleva todo, viene el agua y se lleva todo. Pero cuando tomamos decisiones en Dios y construimos una vida en Dios, nuestras decisiones trascienden de lo material para llegar a lo eterno, a lo celestial. Y eso es donde ahí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestras decisiones humanamente serán decisiones terrenales, donde vendrá el agua y se las lleve. Pero también es como Josué, cuando Dios habló a él, tiene que guardar comida 7 años. Entonces Dios sabe lo que va a pasar. Él sabe si viene una bajada de la economía. Así es. Y Él puede avisarnos y lo que debemos que hacer para tener, cuando viene la tormenta, ya tenemos comida, dinero y todo porque hemos obedecido la voz de Dios como Josué. Así es. Así es. Bueno, yo solo Pastor Enrique, añadir esto en un minuto, que un principio bíblico para tomar decisiones sabias es que dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos. Y eso es honrar a Dios con nuestras decisiones. Así es. Bueno, estamos cerrando ya este tiempo y creo que finalmente pensaba en esto durante la charla. Bueno, ¿qué pasa o cómo podemos enmendar una vida llena de malas decisiones? Porque finalmente, a lo mejor muchos nos están escuchando en esta noche y van a decir, uy, esto me lo hubieran dicho hace 20 años, ¿no? Y he tomado tantas malas decisiones que hoy estoy metido en muchos problemas, en muchas situaciones. A veces pensamos que ya no tenemos esperanza, a veces pensamos que ya no podemos arreglar las cosas. ¿Qué podemos decirle a la gente que pueda a partir de hoy decir, quiero tomar buenas decisiones? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hay forma de cambiar las cosas? ¿Hay forma de comenzar algo nuevo? ¿O ya estamos desahuciados, pastor? Yo tengo una sugerencia, que ellos escuchan a nosotros la próxima semana porque vamos a discutir este punto. Okay. Bueno, no se la pierdan. Bueno, está interesante. Podemos dejarlo allí para que ustedes tengan una inquietud para continuar la segunda parte de este tema. Lo que sí quiero decirte es que siempre hay esperanza. Claro. Siempre hay esperanza. Y yo siempre he dicho que finalmente Dios... a veces le decimos que es un Dios de segundas oportunidades. Yo digo que es de terceras, cuartas, quintas, 20s y 30s y 100,000 oportunidades. Claro. Que siempre nos va a permitir enmendar nuestro camino, enderezar nuestro camino. Claro. Y poder alinearnos a su propósito, independientemente de la edad, independientemente de lo que hemos vivido. Yo creo que algo que solo podría decir... es interesante esto porque si vemos las decisiones que tomó el hijo pródigo, fueron decisiones equivocadas. Totalmente. En su convicción era que todo iba a estar bien, pero al final le fue mal y todo lo que hizo fue una decisión equivocada. Pero lo que ahorita el pastor David decía, y es una gran verdad, tenemos un Padre que siempre tiene los brazos abiertos. En el momento en que tú vengas a Dios arrepentido, deseando que Él a partir de hoy guíe tu vida, Él está dispuesto a hacerlo. Amén. Pues bueno, terminamos esta charla. Creo que siempre nos quedamos cortos, nos falta tiempo para poder expresar muchas otras cosas más que hay en nuestro corazón y que Dios empieza a hablar a nuestra vida y el Espíritu Santo nos va guiando. Pero bueno, en esta noche acabamos este tiempo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes el tomar estos tiempos, el tomar estos minutos con nosotros. Te animamos a que siempre lo hagas con un corazón abierto, con una mente abierta, con un corazón enseñable y que además no solamente sea algo que tú recibas, sino que puedas transmitir a tus hijos, a tu familia, puedas compartir este mensaje, esta charla con alguien más que pueda ayudarle
Y nuestro deseo, nuestro corazón es bendecir tu vida a través de esto y que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la palabra de nuestro Dios. Creo que cada semana hemos abordado temas bien interesantes, los cuales podemos empezar a desarrollar. Esto es esto es una tarea que tenemos cada semana. No solo se trata de escuchar, sino que con cada lección o cada tiempo que tenemos, lo llevemos a la práctica y podamos aprender y podamos practicar cada una de estas cosas. Así que queremos invitarlos el día de mañana, día jueves de oración, de adoración a nuestro Dios. No te desconectes, te esperamos a las 8 de la noche. Tenemos esta transmisión totalmente en vivo por nuestra página de Facebook y también por Zoom. Si tú estás interesado en entrar por Zoom, mándanos un mensaje para poder darte la clave de acceso y que podamos estar juntos este tiempo de oración y de adoración a nuestro Dios. Te esperamos el día de mañana, entonces, a las 8 de la noche en vivo. Y bueno, solamente queremos desearte una excelente noche, desearte bendición y que Dios bendiga tu vida grandemente. Te amamos, Amén. Te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Que Dios te bendiga.